Hola, felices Pascuas de Resurrección. Jesús ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Hoy el Señor resucitó y de la muerte nos libró. Esto es lo que celebramos en este día, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hemos tenido unos días muy intensos. Comenzamos con el Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Pasamos luego al Jueves Santo, cuando recordamos lo que fue la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio y el mandato de Jesús que nos amemos los unos a los otros de una forma muy particular, prestando siempre el servicio a los demás, gesto que realizó lavándole los pies a los discípulos. Entramos luego al Viernes Santo, el viernes de tristeza y de dolor por el juicio, la condena y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pasamos luego a la gran solemnidad de la Vigilia Pascual, cuando la Iglesia celebra este triunfo de la vida sobre la muerte. Jesús ha resucitado. El Señor resucitó. El viernes celebramos nosotros la muerte de Jesús en la cruz, una de las muertes más terribles que el hombre pudo haber inventado, el morir en la cruz. La gente moría de asfixia, era un suplicio verdaderamente terrible. Los condenados a morir en la cruz preferían muchas veces subirse a los techos de la casa y tirarse de cabeza, preferían morir así antes que en el suplicio de la cruz. Era una cosa horrenda. Pues bien, Jesús murió un viernes a las 3 de la tarde. El día terminaba a las 6. Comenzaba la fiesta de la Pascua. Por tal motivo, los discípulos tuvieron que apresurarse a proceder a la sepultura. ¿Por qué? Porque el día de la fiesta ellos no podían tocar sangre, no podían contaminarse. Y es más, los romanos habían prohibido que las personas expresaran públicamente el dolor ante la muerte de un condenado. Cuando los discípulos sepultaron a Jesús, no solamente sepultaron el cuerpo de Jesús, sepultaron también sus esperanzas. Ellos tenían todas sus esperanzas, todos sus proyectos de vida basados en Él. Ahora todo quedó en una tumba. Los sueños, las ilusiones y las esperanzas de los seguidores de Jesús quedaron enterrados en esa misma tumba. Lo que había sido un capítulo nuevo, esperanzador para los seguidores y también para el pueblo, había terminado en un estruendoso fracaso. Así lo entendieron los seguidores y así lo disfrutaron los enemigos de Jesús, quienes pensaron que finalmente habían logrado su objetivo. Habían eliminado a un personaje que era para ellos incómodo. Sin embargo, los planes de Dios eran totalmente diferentes. Leamos el Evangelio. El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y ve la piedra quitada del sepulcro. Echa a correr y llega donde Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús quería y les dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro siguiéndole. Entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían comprendido que según la Escritura, Jesús debía resucitar de entre los muertos. En este Evangelio se nos presentan tres personas: María Magdalena, Pedro y un discípulo sin nombre. En primer lugar, María Magdalena. María Magdalena fue el domingo por la mañana. Si por ello hubiese ido al día siguiente, es decir, el día sábado, pero respetando la ley judía, que los sábados no pueden hacer absolutamente nada, por eso ella esperó hasta el domingo al amanecer. Cuando ella corre muy temprano en la mañana, ¿por qué? Porque ella quiere darle una sepultura digna. Fue enterrado de una manera muy brusca y ella lo que quiere es ir precisamente a limpiar el cuerpo que estaba lleno de tierra, lleno de sangre, y darle una sepultura digna. Ella va muy temprano en la mañana y lo primero que ve es que la piedra está corrida.
Ella no entra, simplemente queda asombrada y sale corriendo para manifestarle a los discípulos lo que ella ha visto. Y ella llega a una conclusión: se han llevado el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo han colocado. Esa es la conclusión a la cual ella llega. El segundo personaje es Pedro, que cuando escuchó el anuncio de María Magdalena salió corriendo sin pensarlo dos veces para llegar al sepulcro. El tercer personaje, es decir, el otro discípulo sin nombre, también sale corriendo con Pedro, pero llega primero, pero no entró. Estos tres personajes se encuentran frente a una misma realidad. Los tres vieron lo mismo: la piedra movida, el sepulcro vacío. Pero las conclusiones a las cuales llegaron son totalmente distintas. Por ejemplo, María Magdalena, la conclusión a la cual llegó es: se han llevado el cuerpo. La segunda persona, Pedro, ve lo mismo que vio María Magdalena: la piedra rodada. Pedro entró, vio las vendas, vio el sudario, vio todo bien en orden, bien acomodado, y comienza a pensar: si hubiese sido que se lo robaron, no iban a dejar todo en orden. Comienza a reflexionar. Es allí donde la conclusión a la cual llega Pedro es desconcertante. Simplemente Pedro queda sorprendido, sin palabras. La tercera persona, la que no tiene nombre, la que llegó primero, pero que esperó que Pedro entrara para luego entrar, esa persona que no tiene nombre, el evangelista lo ha hecho con el propósito de que nosotros nos identifiquemos con esa persona. Es decir, esa persona puedo ser yo, puede ser tú. Llegar justamente al lugar y ver los hechos bajo una óptica totalmente distinta, bajo la óptica de aquella persona que tiene fe. Es una invitación para que nosotros nos identifiquemos con esa persona. Él llegó, vio lo mismo que María Magdalena y que Pedro, pero hizo un gesto importante: se inclinó y vio las cosas bajo otra óptica, bajo otra perspectiva, bajo la óptica de la fe. Y efectivamente comienza a creer que Jesús ha resucitado. La resurrección de Cristo es el triunfo sobre la muerte y sobre el pecado. Y es lo que viene a dar solidez a su proyecto, al plan de vida que Él vino a presentarnos. Por eso el apóstol Pablo dice: si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana, sería inútil. Si la actividad de Jesús hubiese terminado el Viernes Santo, Jesús hubiera pasado a la historia como un gran personaje, un hombre que tuvo una cercanía con los pobres, una preferencia con el necesitado, un hombre que supo dar un mensaje para la humanidad, un hombre que movía masas y conmovía gente, y no hubiera pasado de allí. Pero el hecho de pasar a la resurrección hizo que sea el hombre más importante de la humanidad. Con él se produjo un acontecimiento que nunca antes se había producido. Por eso decimos antes de Cristo y después de Cristo. Cristo es quien parte la historia en antes y en un después. Porque en la historia de la humanidad no ha ocurrido un acontecimiento más importante que la resurrección del Señor. El Viernes Santo no puso fin a la vida de Jesús. El problema más grande para la humanidad, el por qué el hombre tiene que morir, ha estado resuelto con la resurrección de Jesús. La vida no termina con la muerte. El clímax de su acción salvadora lo constituye el domingo de resurrección. Jesús ha resucitado. Por eso, queridos amigos, vivamos con gozo este tiempo pascual, con alegría, porque ya no hay nada que nos pueda entristecer, porque el problema que entristecía al hombre es el por qué tenemos que morir. Ya con la resurrección de Cristo, la muerte ha sido destruida. Que tengamos todos unas felices Pascuas de Resurrección y que vivamos con gozo este gran acontecimiento. Que el Señor te bendiga y tengas una hermosa semana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy el Señor resucitó y de la muerte nos libró. Alegría y paz, hermanos, que el Señor resucitó. Porque esperó, Dios le libró y de la muerte lo sacó. Alegría